Ok. Esta mañana quiero que estemos conscientes de lo que Dios está tratando de decir. Este plan, estas 4 semanas que ya yo tenía preparadas, yo no sabía que iba a pasar lo que pasó el viernes. Y es una cosa que no la pensamos, no preparamos, sino que pasa. You know, it's interesting. I was going through my preparation. I've had these 4 weeks in advance of what I was going to preach, but we don't know what happens. We can't plan it. Only God knows. Y el título que yo tenía esta mañana es que Dios habla a través de las circunstancias. Today's title, I named it 4 weeks ago, and is God Speaks Through Circumstances. Y aquí nos encontramos esta mañana que hay mucha gente que está pasando unas circunstancias que no esperaban. And we find ourselves this morning knowing that there's a lot of people going through something right now that they're not expected. Hoy vamos a estar en el libro de Hechos, en el capítulo 16, y vamos a empezar en el versículo 6. We're going to be in Acts 16, beginning on verse 6. Y si miramos, dice, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. So we begin where it says, now Paul, they passed through the Phrygian and Galatian region after being forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. So lo primero que miramos es que el Espíritu les quitó la habilidad o les bloqueó la habilidad de ir a predicar, de dar la palabra. So here we start beginning. It says that they were blocked by the Spirit. Ahora, ¿quiénes son estos de los que estamos hablando? Si vamos al primer versículo, miramos que Pablo ha llegado a Derbe y a Listra. Y ahí es donde él conoció a Timoteo. We see here at the beginning, like, who is them that Spirit is blocking them. So if we go to the beginning, where it starts, we see here that Paul is going to this town, and that's where he meets Timothy. So he meets Timothy, and he says, you're going to come with me. Ahí donde lo encuentra a Timoteo, le dice, tú vas a venir conmigo. Vas a ser parte de mi gente. Y si miramos después en la historia que él empieza a entrenarlo, enseñarle de cómo predicar la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo en este capítulo? Están yendo a diferentes ciudades a predicar, a dar la palabra. ¿Para qué? Para que la iglesia se engrandezca. Entonces, ¿por qué entonces el Espíritu les va a negar paso a estas ciudades? So we see here that they were going to towns. They were preaching for that the church can get stronger and they can grow. So why would the Spirit block that? En la primera semana, nosotros hablamos, está declaradamente que Dios habla por medio de su palabra. En la segunda semana, nosotros miramos y aprendimos que también Dios usa al Espíritu Santo. Entonces, ahora en esta semana vamos a ver cómo Dios también guía a través de las circunstancias. When we started this series in week 1, we learned and we established that God speaks clearly through His Word. Last week, we learned how He speaks through the Holy Spirit. So this week, we're going to see how God also guides through circumstances. Las circunstancias que nos pasan, podemos decir, ¿qué pasa con la oportunidad que aparece inesperadamente? ¿Qué pasa con el trabajo que no se dio? ¿Qué pasa con el plan que no funcionó? ¿Y qué pasa con la temporada que no escogimos? You know, we think about the opportunities that appear unexpectedly. What about the job that fell through? What about the plan that did not work? What about the seasons we did not choose?
¿Habla Dios por medio de las circunstancias? Claro que sí. Y lo miramos en toda la Biblia. Y lo miramos en nuestra vida. Does God speak through circumstances? Absolutely he does. We see it throughout the scriptures and we see it in our lives. Lo que tenemos que tener cuidado porque los creyentes maduros deben aprender a interpretar correctamente esas circunstancias. The mature believer must learn how to interpret them correctly. Porque no toda puerta abierta es una aprobación. Not every open door is an approval. Y no toda puerta cerrada es un rechazo. And not every closed door is a rejection. No toda puerta cerrada es un rechazo. Estamos viendo aquí donde empezamos a leer que el Espíritu les impide hablar. We see here in verse 6 that the Spirit is forbidding them to speak. That's a closed door. Esa es una puerta cerrada. En el versículo 6 y 7 miramos que dice que cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús una vez más no se lo permitió. Trataron de ir a un lugar, el Espíritu dice que no. Trataron de ir al otro lugar y también el Espíritu dice que no. We read on 6 and 7 how they're trying to go and spread the word to different cities and the Spirit tells them no each time. Ahora, como una persona humana, si usamos nuestra imaginación santificada y nos ponemos en el lugar de ellos, pensamos, ¿por qué les está bloqueando? Este es trabajo que Dios les mandó a hacer. Now, if we put ourselves through our sanctified imagination, like one of my mentors always says, and we put ourselves in that place, why would God forbid them? They're trying to do the work of God. He commanded them in Matthew 28. He says, now they're going and make disciples. Entonces, ¿por qué les está bloqueando si en Mateo 28 les dice, vayan y hagan discípulos? ¿Por qué ahora en este momento les está bloqueando? Ahora, si lo ponemos en el lugar de nosotros, if we put ourselves in that place, como humanos, pensamos, ¿qué hice? ¿He hecho algo malo? ¿No estoy bajo la voluntad de Dios? Now, if we put ourselves in that place, we can say, whoa, did I do something wrong? Am I not doing God's will? Why is this happening? ¿Por qué me está bloqueando? El primer punto que quiero que entendamos, so the first thing I want us to know is, la misión era buena. Tú puedes ser obediente y aún ahí eres redirigido. So the first thing that I want us to see here, that their mission was right. You can be aligned with God and still be redirected. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en nuestra vida? Que estamos tratando de hacer algo por Dios, para Dios, en el nombre de Dios, pero estamos siendo bloqueados. What is happening right now in your life, in your walk, that you're trying to do something for God in His name, but you're being blocked? What are you thinking? ¿Qué es lo que estás pensando en ese momento? ¿Está bravo Dios conmigo? ¿No estoy haciendo lo correcto? ¿O será que Dios tiene otro plan para tu vida? It's really easy to say, oh, but I'm trying to do God's work. Why isn't it not happening? Is He upset with me? Or it could be that He has other plans for you. Cuando sigamos leyendo, vamos a entender por qué habían sido bloqueados. As we keep reading, we're going to see why indeed they were being restricted or blocked. Otra cosa quiero que miremos, que el deseo que tenían de ir a predicar la palabra es correcto. Another thing that I want you to look at, that their desires were right. They wanted to do God's work. Querían hacer el trabajo de Dios. Entonces los deseos de ellos eran correctos. Podemos que estemos alineados con la palabra de Dios y pueda que todavía, que aún así somos detenidos por la palabra de Dios. You can be aligned and still be stopped. You can have every good intention and still be stopped.
Puedes que tenga toda una buena intención y Dios te dirige, te cambia. La semana pasada hablamos que mucha gente tiene parálisis, que tiene miedo porque no quieren caminar, porque tienen miedo de tomar un paso equivocado, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que decimos? Que cuando tomamos ese paso, el Espíritu puede dirigirnos. Last week we talked about how the Spirit works in our life. We talked about how sometimes you're frozen. You're afraid to move because you don't want to go in the wrong direction. But when we take the step, that is where Spirit guides and moves us. Y estamos viendo que aquí, que en vez de dirigirlos a este camino, los está bloqueando. Está usando las circunstancias de lo que está pasando para redirigirlos a donde tienen que ir. He is blocking them because he wants to redirect them where they need to go. Estamos viendo aquí que ellos tenían buena intención, que querían ir porque la dirección parecía adecuada. Y aún así, la puerta se cerró. Las puertas cerradas prueban la confianza, no tu capacidad. So the next thing that I want us to see is that their direction, it seemed appropriate to go into those towns because they were walking in line. But still, the door was closed. So what I want us to take away from that is that closed doors, they test your trust, not your ability. Las puertas cerradas muchas veces prueban la confianza que tenemos en Dios y no nuestra habilidad. Ellos no fueron bloqueados porque no podían dar la palabra de Dios. Ellos no fueron bloqueados porque no tenían la habilidad de dar lo que Dios les quería dar, ¿verdad? No, no fue eso. See, they were not blocked because they weren't able to preach. They were not blocked because they couldn't give the word. They had the ability, but that was not the case. God blocked them. Dios los bloqueó de ese camino para ver si iban a tener confianza y fe en Él más que su propia habilidad. See, they're being blocked because God is testing them where their faith lies. Is their faith stronger in God than their own ability? ¿Cuántas veces nosotros no hemos puesto en unas circunstancias que nos va mal, aunque pensamos que estamos haciendo bien por Dios? How many times have we been in a situation where we are meaning to do good, but God blocks it and we persist anyways? Tenemos que tener confianza que Dios, los planes de Él son mejores que nosotros. Si nos ponemos en ese momento y esa puerta fue bloqueada, esa dirección fue bloqueada, podemos pensar que muchas veces una puerta cerrada, pensamos, me equivoqué, hice algo malo, pero el texto no dice de que Pablo estaba equivocado. Dice que fueron impedidos por el Espíritu Santo. So many times when a door closes, we immediately think, did I miss God? Did I do something wrong? Am I not hearing correctly? But the text doesn't say that. The text does not say that Paul was doing anything wrong. It simply says the Spirit blocked their path. That's all. Y como humanos tenemos que coger esta escritura y aplicarla a nosotros mismos y entender que muchas veces cuando Dios nos bloquea de algo, no es porque estamos haciendo algo malo. No es un castigo. We have to put ourselves and embed ourselves in this text. Sometimes God blocks us from something, but that doesn't mean that we're doing something wrong. Muchas veces pensamos que tenemos control de lo que vamos a hacer, que tenemos la habilidad de influir a Dios o cambiar los planes de Él. You know, we think that we have a lot of power, that we can influence God. That because if I don't do this, it won't happen. Si yo no hago esto, no va a pasar. Pero tenemos que entender que todos nosotros tenemos un trabajo bajo la voluntad de Dios. Afuera de eso, estamos trabajando por nuestro poder. We all have
a job to do. But it has to remain in God's will, because outside of His will, we're doing it on our own ability. Muchas veces, y yo mismo lo hago, que pensamos que la prueba es si nuestro plan es bueno. Pero eso no es el verdadero examen. La verdadera prueba está: ¿confiarás en la dirección de Dios cuando interrumpe tu propio plan? You know, sometimes we think that test is whether our plan is good or bad. But that's not the real test. The real test is, will you trust God's direction when it interrupts your plans? ¿Confiarás los planes de Dios más que tu propia voluntad? Will you trust His plans more than your own will to do good for Him? Es ahí donde tenemos que tener la confianza. And that is where our faith shows. Miramos que aquí estamos leyendo que Pablo y su gente querían dar la palabra de Dios. Querían enseñarles a todos los gentiles y demostrarle quién es Dios. Eso no está malo. Eso fue el mandamiento de Dios que les dio. Pero Dios tiene otros planes. Y aquí miramos la obediencia que nos enseña, porque es muy fácil decir, no, pero yo quiero ir ahí. Yo voy a insistir porque quiero dar la palabra de Dios. Pero si Dios te manda una advertencia o un bloqueo, vas a escuchar a esa advertencia o ese bloqueo más de tus ganas de ir a hacer lo que deseas por Dios. As we see here that Paul, they want to go spread the word. They want to go to town. They want to go from town to town spreading the word, building the churches. So what's wrong with that? There's nothing wrong with that. But the key is not that they're doing something wrong. The key is whether or not they're going to listen to the Spirit. Are they going to do God's will in everything that they do, not just because they're desired to do it? Esta mañana les pido que analicen su vida y chequeen el corazón. Y pongamos a prueba lo que estamos haciendo, incluyendo lo que hacemos por Dios, en el nombre de Dios. ¿Lo estamos haciendo porque Dios nos ha mandado a hacerlo? ¿O lo estamos haciendo porque es un deseo de nosotros? This morning I want us to check our heart. Are we doing things that God is calling us to do? Are we doing the things that God is asking us to go do? Or are we doing the things that we want to do in spite of what God wants us to do? Check our hearts. Y estamos viendo aquí que seguimos leyendo que en el versículo 8 dice, entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios no había llamado para anunciarles el Evangelio. So if we read on, in verse 8, it says, and passing by Mysia, they went down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing and pleading with him and saying, come over to Macedonia and help us. When he had seen the vision, we immediately sought to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. Porque dice de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. The key phrase is, ahí la frase clave dice, nos había llamado. So we see here where he says, God had called us. Miramos aquí entonces el segundo punto que quiero que miremos es que la guía de Dios requiere discernimiento.
I butchered that one. God's guidance requires discernment. Estamos viendo aquí que Pablo recibió una visión en la noche. Pero observa lo que sucedió después. We see here that Paul, he received a vision. But notice what happened next. El texto nos dice que Pablo salió inmediatamente. No dice eso, ¿verdad? El versículo nos dice algo importante que concluimos que Dios nos había llamado. The text does not say that Paul left immediately. But verse 10 does tell us that they concluded that God had called them. Ellos discernieron, procesaron lo que Dios estaba mostrando. Y eso les pasó porque escucharon a Dios. Cuando Dios los bloqueó, no insistieron, esperaron que Dios les diera el paso. And that happened because when the Spirit blocked them, they did not insist. They trusted God. And they decided that they were going to receive wisdom or discernment from God for their next step. Entonces quiero que miremos eso importante. Que sí, estaban tratando de hacer algo bueno, pero no estaban bajo la voluntad de Dios. Porque Dios tenía otro plan para ellos. Y por eso les estaba bloqueando. So we have to see here, they wanted to do God's will, but they were not aligned in God's will. And that's why the Spirit was blocking them, not as a punishment, but as a guidance to know where they needed to go. And once they got that, he says that they all discerned together as a group. Y entonces quiero que miremos que cuando Dios les bloqueó, no era por un castigo, como dijimos antes. No era porque estaban haciendo algo malo, sino que los estaba dirigiendo. Y como dijimos la semana pasada, tenemos que caminar y Dios, el Espíritu, nos va a dirigir en los pasos que tenemos que tomar. Entonces no tenemos que estar preocupados y decir, me voy a quedar parado hasta que Dios tenga que bajar y decirme la instrucción. Tenemos que hacer el trabajo y Él va a dirigir los pasos de nosotros. Just like I said last week, we don't have to stand still and be paralyzed and say, I'm not going to move until God comes down and tells me, move. They were moving, doing His will, and He was directing them. He was guiding them. We don't have to be afraid to make the wrong decisions because He is going to guide us. Y aquí estamos viendo que no tenemos que tener miedo de tomar un paso equivocado, porque estaban caminando y cuando se estaban yendo fuera del paso, como dijimos la semana pasada, mientras estemos con la voluntad de Dios, Él va a dirigir. No tenemos que tener miedo de decir, no voy a tomar este paso porque no sé si está bueno o está mal. Tomen el paso y Dios lo va a dirigir. So we see, we don't have to have fear. Take the steps, walk, and then you show obedience as He guides us and as He takes us where we need to go. Muchas personas que hablan conmigo. Tengo una persona que viene a mente. You know, I have a person that comes to mind que siempre quiere hacer todo por Dios. Vamos a dar el evangelio. Vamos a ir a repartir el evangelio. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Y siempre le pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere que tú hagas en este momento? No, yo sé. Pero has orado, has pedido dirección. No importa, porque voy a dar el evangelio. Entonces, tenemos que tener cuidado que lo bueno no lo corruptamos por nuestros deseos. I have a person that comes to mind that always wants to give the gospel, wants to talk to everybody, wants to just go around and I'm doing Jesus' work. And I asked them, have you prayed about it? Is this what God wants you to do? Is this a step that you need to take? Oh, I'm sure it's fine. I want to do God's work. You have to be careful that we don't use that and take the glory of it. I'm doing it from my flesh because look at what I'm doing. Look at the things that I'm doing for Jesus. Porque si no tenemos cuidado, el pensamiento va a ser, mira todo lo que yo estoy haciendo por Jesús.
En vez de decir, instead of saying, look at everything that Jesus is doing through me. En vez de decir, mira lo que Jesús está haciendo por medio de mí. Pablo pudo haber ido a esos lugares, pero él prefería estar alineado con Dios y no alineado con sus propios deseos. Paul, he easily could have gone over there. But he was aligned. He wanted to be aligned more with what God had for him, God's will, than his own desires. Esta mañana estamos aquí pensando o deseo que piensen si están haciendo algo en su vida que aunque es por Dios, está fuera de la voluntad de Dios. This morning I want for us to be thinking about, even though I'm doing something for God, God's work, am I doing it in His will? Am I aligned with Him? Si estoy alineado con Él. Ahora, si miramos aquí, una de las cosas que quiero que notemos de cuando recibieron la visión es que ellos concluyeron, no exigieron claridad perfecta. Muchas veces Dios nos da una dirección y empezamos a preguntar la dirección. Empezamos a preguntar todo. Quiero que me enseñes todo el plan para yo poder actuar. Pero estamos viendo que aquí miraron la visión y actuaron inmediatamente. Discernieron que era algo de Dios y no esperaron confirmación interminable. So the first thing I want us to look about this is that they concluded they did not demand perfect clarity. How many times has God given you something to go do and you sit there and say, well, wait a minute, what am I going to do? How am I going to do this? I need to know everything before I can act. Muchas veces, y yo soy culpable de eso, que a veces Dios me manda a hacer algo y en vez de tomar ese paso en fe, empiezo a preguntar, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Y dónde voy a coger los recursos? ¿A quién voy a hablar? Y empezamos a analizar todo y lo único que nos hace falta hacer es actuar, pero no lo hacemos. We start to overanalyze everything. Where am I going to get the funds? How am I going to talk to people? Who's going to show up? Where am I going to talk to? And we do everything except the one thing that God asked us to do, which was go. Entonces, cuando miraron la dirección, ellos se movieron, respondieron a la dirección con fe. They moved. Once they had that direction, they responded faithfully. God, do you want me to go here? I got you. Where do you want me to go? You want me to go that? But it makes sense to be over here. No, okay, I'm going to go over here. Ellos estaban caminando y querían ir a este lugar y Dios les dijo que no, aquí no. ¿Pero por qué? Si aquí estamos ya cerca, ¿por qué no podemos estar aquí? Oh, ¿quieres que vayas para allá? Ok, no sé dónde vamos, pero vamos a caminar porque es ahí donde Dios me mandó. Y hay mucha gente en este mundo que quieren insistir a estar aquí para hacer el trabajo de Dios y no van a donde Dios en realidad los quiere. There's a lot of people here that they insist, I want to be here because I got to do God's work. So I need to be here. But where in reality, God wants them over there. Where's your place? ¿A dónde está tu lugar? No el lugar que tú quieres, pero el lugar donde Dios te está mandando. It's not about what you want. It's not about what I want. But where's God calling you? Muchos de ustedes saben mi historia y saben que estoy aquí por el mandamiento de Dios. Many of you know my story and you know that I'm here because of God. It didn't make sense to me why I was going to be here. Para mí no podía comprender por qué yo estaba aquí. Pero mi trabajo no es comprender todo. Mi trabajo es ser obediente al paso que Dios me está mandando. My job is not to understand the whole thing. My job is to understand the step that God asking me to take. Y ese es el lugar donde Dios nos puede utilizar cuando llegamos a un lugar de completamente obediencia, aunque no entendamos el paso que vamos a tomar. And that's where we need to be.
When we get to a place of complete surrender, complete obedience, that's where God can use you. Not of understanding, but obedience in the step that I got to make. Y aquí estamos viendo eso, que Pablo tenía la obediencia de no insistir. And we see here that God had the obedience he wanted to, not to insist. No necesitamos claridad perfecta para avanzar en obediencia. We do not need perfect clarity to move in obedience. Ahora, yo no sé en qué lugar están ustedes en este momento, pero sí sé que si Dios les está pidiendo que hagan algo, no les va a dar toda la visión completa, porque Él quiere saber si van a confiar en el paso a paso para tener toda su necesidad en Él. I don't know where you're at this morning, but I know that God is going to give you a step to take, and He's not going to give you the whole vision. He wants to know, do you trust me with every step of the way so you can lean on Him? Mi esposa y yo tenemos un decir que cuando Dios nos habla, tenemos que decir que sí. Di que sí. No importa lo que vamos a hacer, no importa lo que Dios nos está pidiendo, si lo entendemos o no, di que sí. Y mira los pasos y lo que Dios va a hacer por medio de ti. You know, I have a saying with my wife, just say yes. We don't know, we don't understand, we can't see it, but just say yes. Whatever God is asking you to do, whatever God is calling you to do, just say yes. And let Him show you step by step. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pongámonos a pensar, si Pablo desobedió a Dios, cambia los planes y pueda que no llegue a donde tiene que llegar. Now we see here, what happens if Paul doesn't listen to God and he goes in his own way? We may not know where he goes or where he ends up. Porque miramos que en el versículo 10 dice que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. We see in verse 10 that God had called us to preach the gospel to them. Ahí está la misión. Ahí estaba el trabajo de ellos y el lugar donde iban a estar. So we see that was their mission, to go to this town to give the gospel. Ahora, si Dios habla por medio de su palabra, si Él habla por medio de su espíritu, y si Él guía por medio de las circunstancias, if God speaks through His word, if He speaks through His Spirit, if He guides through circumstances, entonces surge una pregunta importante. Then a very important question remains. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos entendiendo correctamente lo que Dios está haciendo? How can we be sure if we are understanding correctly what God is doing? Estamos viendo en este pasaje que dice que Dios cerró puertas. Dios dio dirección y ellos respondieron con obediencia. Confiaron cuando las puertas se cerraron, discernieron cuando Dios habló y se movieron cuando la dirección fue clara. Por eso puedes avanzar con confianza, porque Dios es soberano tanto en el sí como en el no. God closed doors. God gave direction, and they responded in obedience. They trusted when the door was closed. They discerned when God spoke, and they moved when the direction became clear. And that's why you can move forward with confidence, because God is sovereign in both the yes and the no. Pero hay algo más que vemos en este pasaje. Ellos no discernieron solos. El versículo dice, concluimos. No dice, Pablo concluyó. Dice, concluimos.
Había un grupo, había una comunidad, habían personas caminando juntas mientras buscaban la dirección de Dios. Y eso nos lleva a algo muy importante que veremos la próxima semana. Si Dios habla por medio de su palabra, si Dios habla por medio de su espíritu, y si Dios guía por medio de sus circunstancias, entonces necesitamos aprender también cómo Dios habla por medio de su iglesia. But there is something else happening in this passage. They did not discern alone. The text says, we concluded. It doesn't say Paul concluded. It says we concluded. There was a group, there was a community, there was people walking together as they saw God's direction. And that leads us to something very important next week. If God speaks through his word, if God speaks through his spirit, and if God guides through circumstances, then we must also learn how God speaks through his church. Pongámonos de pies. Dios, te damos gracias que de la manera que hablas con nosotros, cómo te comunicas, de toda la dirección que nos das. Y te pedimos esta mañana, si hay una dirección, si hay una decisión que tenemos que tomar, te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos des la visión claramente. God, we thank you for all the ways you communicate with us. We thank you for all the different ways of how you guide us. And if there's a decision that has to be made this morning, Father, I pray that you make it abundantly clear as to what that decision has to be. Te damos gracias esta mañana, Señor, que aunque a veces estamos en nuestra voluntad, siempre nos estás guiando y nos estás ayudando a regresar a los pasos que tú deseas para nosotros. Father, we give you thanks that even though many times we walk on our own ability, from our own will, that you're still there guiding and directing us back into your fold. Esta semana te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des la dirección que necesitamos para tomar las decisiones que tú quieres que tomemos. Father, as we go through this week, I pray that you give us the direction that we need to take for the decisions that we need to have. Te pedimos una vez más por la gente de Oklahoma, por todas las personas que están sufriendo en este momento. We ask you once again for the people of Oklahoma and those that are suffering. Y que nos des una vez más la habilidad, Señor, de estar contigo, buscando tu palabra, buscando tu dirección, para regresar la próxima semana con un nuevo entendimiento de tu palabra. And we ask you, Father, that you give us that hunger to know you, to get to know the word. So as we come back next week, we have a more understanding of your word. En el nombre de Jesucristo. Amen. In Jesus' name, amen.